Ahora vamos a otro tema que a veces nos trae un poquito de escozor, el tratamiento, sobre todo el tratamiento de los pacientes con diverticulitis, pero voy a tocar solo algunos puntos del tratamiento de diverticulitis, porque como decía el doctor Félix, pues en 20 minutos tampoco es que uno puede... Por cierto, doctor, me subió la adrenalina a su charla. Muy buena, pero mucho conocimiento. Entonces, me dijo el doctor Emanuel que aquí había residentes, así que quiero nada más esta diapositiva para dejar claro que los divertículos del colon no son divertículos, son pseudodivertículos porque no tienen pared muscular. Y quiero destacar aquí cómo se forman. Los vasos penetrantes dejan un hueco literalmente entre las capas musculares y con el tiempo y el movimiento intestinal ese hueco se hernia. Entonces fíjense, lo importante es que ese divertículo está formado por una capa muy delgada que en el medio tiene un vaso sanguíneo, por eso sangran con frecuencia. Entonces esto también hay que tenerlo y saberlo para cuando uno hace o va a hacer un tratamiento endoscópico, como lo que mencionaba el doctor Tejada anteriormente. Rápidamente, esta es una enfermedad que yo le digo a los pacientes, esta es una enfermedad tan común, que después de los 50 años es más común tener divertículos que no tener. Sobre todo en la raza, en la etnia negra y en nosotros los latinos, tenemos muchísimos divertículos. Curiosamente, en el hemisferio occidental son más frecuentes del lado izquierdo y en el hemisferio oriental son más frecuentes del lado derecho. Pero en general, y eso hay que aplicárselo a los pacientes, los divertículos en sí son muy comunes. Esta es una clasificación, la nueva clasificación de los divertículos. Aquí solo quiero dejarle claro que divertículos sin síntomas se llama diverticulosis, porque el paciente tiende a decir que tiene diverticulitis. Pues no, se llama diverticulosis. Ante la presencia de síntomas, si el paciente... ya eso se llama enfermedad diverticular. Cuando el paciente tiene síntomas ya se llama enfermedad diverticular. Aquí solo quiero destacar 3 entidades, 2 de ellas que han venido como a entrar en la clasificación ahora, que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, que en inglés llaman SUD, y que básicamente son aquellos pacientes que tienen divertículo, tienen dolor, tienen o no estreñimiento, o diarreas, perdón, y algunos también presentan distensión abdominal. Estos pacientes, nosotros muchas veces los tenemos que diferenciar del paciente con intestino irritable y les hacemos calprotectina en heces y nos puede diferenciar uno de otro porque el SUD tiene la calprotectina elevada y el intestino irritable pues está normal. Y dentro de los pacientes que tienen diverticulitis complicada, nada más quiero mencionar la aguda, que es a la que nos vamos a referir de ahora en adelante, y la colitis segmentaria asociada a divertículos. También es un concepto relativamente nuevo y consiste en aquellos pacientes que tienen inflamación en el área interdiverticular, pero el divertículo está respetado. No se ve inflamación peridiverticular, sino entre los divertículos. Los hallazgos a los que hacemos colonoscopía con muchísima frecuencia se nos asemejan a las colitis ulcerativas. Sin embargo, esta entidad, como casi no hay divertículos en el recto, respeta el recto, cosa que no respeta la colitis ulcerativa. Así que eso pues nos ayuda muchísimo a hacer la diferencia. De ahora en adelante nos vamos a dedicar a hablar de la diverticulitis. Y esto es importante. Alrededor del 10 a 15% de la gente que tiene divertículos desarrolla en el transcurso de su vida diverticulitis. Y la inmensa mayoría de esos pacientes es diverticulitis leve. ¿Por qué unos pacientes desarrollan diverticulitis y otros no, teniendo todos diverticulosis? Existen estos factores de riesgo que ustedes conocen perfectamente bien. Yo solo quiero hacer énfasis en la obesidad, que es, yo diría que el causal de la gran mayoría de nuestros problemas en esta época del año, y el uso de medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Miren, y hay muchos colegas, aunque ustedes crean que no es cierto, que le explican muy bien a los pacientes, yo tenía uno que vino que me dijo que yo tengo gastritis, entonces yo tengo gastritis, y como yo sé que gastritis es inflamación del estómago, yo tomé antiinflamatorio. Entonces, hay que explicarle que son antiinflamatorios sí,
pero no nos sirven para las inflamaciones del tracto gastrointestinal. Aunque hay muchas cosas que uno cree obvias, debe decirse a los pacientes porque no lo son tanto. Este estudio de Ángel Lanas, donde básicamente refuerza lo que vimos anteriormente, sobre todo los factores de riesgo de obesidad y el uso de AINES, y como factores protectores, ejercicios diarios y la dieta alta en fibra. Y bueno, eso vamos a hablarlo ahorita un poquito, sobre todo cuando hablemos del tratamiento de esto de dieta alta en fibras. Ejercicio diario no es golf, es hacer ejercicio. Y esta es entonces la historia natural de la diverticulitis. Como decía yo, que la inmensa mayoría de la diverticulitis son leves y pueden ser tratadas como tal, pero alrededor del 15% puede presentar diverticulitis complicada. Los factores asociados de riesgo, asociados a que una diverticulitis sea severa, los tenemos aquí acá en el recuadro, pero básicamente pacientes que tienen un PCR alto. A todos los pacientes que les sospechamos diverticulitis debemos pedirle en los exámenes de sangre, creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, PCR. Eso nos ayuda muchísimo a discriminar qué paciente puede evolucionar a diverticulitis complicada o no. Pacientes con segmento largo afectado de intestino grueso, también puede ser considerado pacientes de riesgo para evolucionar a diverticulitis severa o complicada, pacientes inmunosuprimidos, ya sea por medicamentos o por enfermedad, y nuevamente el paciente obeso tenemos que meterlo en esta lista. Efectivamente, cuadro clínico, no voy a ahondar mucho en eso, es un dolor constante, no es un dolor cólico, generalmente es un dolor constante, pero en los exámenes de sangre es fundamental pedir PCR e incluso calprotectina en heces, pero sobre todo el PCR, como dije en la diapositiva previa, nos va a ayudar a discriminar en qué paciente tiene mayor riesgo de evolucionar a diverticulitis complicada. No siempre se presentan con leucocitosis. Yo el día antes de venir para acá tuve que hospitalizar a una paciente con diverticulitis, con mucho vómito, se hospitalizó por una diverticulitis con mucho vómito y tenía 7.000 glóbulos blancos. Y al día siguiente tenía 5.000. O sea, no hizo leucocitosis, es una paciente que incluso no es muy mayor, no, al contrario, es una niña que tiene 55 años y tampoco inmunosuprimida. Entonces, no nos dejemos guiar porque si este paciente no tiene leucocitosis, no es una diverticulitis y es una, que se llama intestino irritable o lo que sea. Es muy importante, nos puede ayudar mucho la PCR. El 90% de los pacientes con diverticulitis los podemos tratar en forma ambulatoria, porque como ya dije, el 85-90% son leves y los podemos tratar en forma ambulatoria. Pero aquí hay tres cosas que son o que nos pueden asegurar que al paciente le va a ir bien. El primero, estamos hablando del paciente que va a tratar en forma ambulatoria, limitarle las fibras insolubles. El paciente tiene que quitarle todo lo que no se disuelve, todas las frutas, las cáscaras de fruta, todos los vegetales y las verduras. Explicarle al paciente que cuando uno tiene una diverticulitis, al hincharse la pared, se disminuye la luz del intestino. Si llegan fibras ahí, el intestino se va a tratar de mover fuerte porque va a haber una obstrucción parcial y eso va a darle más síntomas, le va a dar más dolor. Tomar abundante líquido por eso mismo. Y la tercera, y para mí fundamental, estar en contacto con el paciente. Ese paciente que usted decidió tratar ambulatoriamente porque tiene criterios para tratarlo ambulatoriamente, usted debe llamarlo al segundo o al tercer día, porque si él no ha mejorado, él o ella no ha mejorado, entonces debe recluirlo al hospital y debe hospitalizarlo. Pero si usted no lo llama, créanme, los pacientes muchas veces no saben cuáles son síntomas de alarma o síntomas de recurrencia o de agravamiento. Hay que explicárselo. Ahora, en la época de los celulares, no hay excusa para no localizar a un paciente. Así que vale la pena que usted tome el teléfono del paciente y a los 2 días lo llame para ver cómo está. Otra de las disyuntivas que a veces tenemos con los pacientes, con los pacientes o entre nosotros mismos es ¿cuándo le damos antibiótico a un paciente con diverticulitis? ¿Quién le da tratamiento de antibióticos siempre a un paciente con diverticulitis? Nadie. Yo tampoco.
los criterios para dar antibióticos son los que están en la diapositiva. Diverticulitis complicada, que ya dijimos cuáles eran. Diverticulitis no complicada, pero en pacientes inmunosuprimidos o comorbilidades. Síntomas refractarios, leucocitosis o paciente que tenga un segmento largo inflamado. Básicamente, el paciente que se presenta con diverticulitis complicada o el paciente que se presenta con diverticulitis no complicada, pero con los factores de riesgo para desarrollar una diverticulitis complicada. A todos los otros pacientes con diverticulitis les podemos dar tratamiento ambulatorio sin antibiótico. Los estudios son claros. Estos estudios fueron presentados en el DW pasado de Washington y vemos cómo en pacientes con diverticulitis leve dar antibiótico versus no dar antibiótico, estos son metaanálisis, vemos que no hubo cambio en la evolución a complicación, en la resección de sigmoides, en las recurrencias, ni en el tiempo de evolución de la enfermedad entre dar y no dar antibiótico. Entonces, estamos en una época donde hay mucha resistencia antimicrobiana y la culpa de la resistencia es nuestra por el abuso que hemos tenido por antibióticos, así que no, aparte de los efectos secundarios que pueden producir los antibióticos. Así que no debemos abusar del uso de antibióticos y tenemos gente que podemos tratar sin ella. Pero repito, el tercer punto que dije antes, llamemos al paciente al segundo o tercer día para ver cómo está. Esto es lo otro. Tiene diverticulitis, nos llaman por teléfono al médico de urgencia y se parece a una diverticulitis y dice, hazle un CAT. Hombre, el CAT también trae complicaciones. No solo las radiaciones, el contraste, o sea, 1000 cosas que le pueden pasar a un paciente cuando le hacemos CAT, independientemente del costo. Entonces, tampoco es verdad que le tenemos que hacer CAT a todos los pacientes que tienen diverticulitis. Ya dijimos que casi el 90% son leves y que podemos tratar incluso en forma ambulatoria. ¿A quiénes le hacemos CAT? Aquellos pacientes que tienen muchos síntomas. Cuando tenemos dudas diagnósticas, los radiólogos se han convertido en los médicos de referencia, porque a veces nosotros, sin historia clínica, le mandamos al paciente para que ellos traten de decirnos qué es, y nosotros convertirnos en los héroes ante el paciente y decirle, usted tiene esto y esto. Y ciertamente eso no es la esencia de la medicina. En pacientes inmunosuprimidos, en paciente que no mejora al tercer día, es lo que les acabo de explicar. Si el paciente no mejoró, usted decidió tratarlo ambulatoriamente y no mejoró, tráigalo, entonces hágale una tomografía. O en aquel paciente que a pesar de estar hospitalizado al cuarto o al sexto día no ha mejorado. Y pensamos en que a lo mejor está desarrollando alguna colección que el doctor Flacker tiene que drenar o llevarlo a cirugía posteriormente, eso lo vamos a ver más adelante. Pero repito, tampoco es cierto que todo paciente con diverticulitis debe hacérsele una tomografía. Esta es la clasificación de Hinchey que todos ustedes conocen, así que no voy a entrar en esto. Y los criterios de hospitalización que ustedes también conocen. Ante la presencia de un paciente con diverticulitis que tenga estos criterios, ahí sí tenemos y debemos hospitalizar al paciente para darle tratamiento con antibióticos seguramente si está hospitalizado. Y tratamiento con intravenoso, con hidratación intravenosa. No voy a entrar en detalle en el tratamiento que hay ni el esquema de antibióticos que hay, porque eso pues ustedes lo saben y tampoco es la idea de la conferencia. Pero ante un paciente que nos llegue con estos signos y que nosotros sospechemos que tenga algún riesgo de complicación, es preferible que lo hospitalicemos inmediatamente. Este es el otro punto, el penúltimo que voy a tratar de disyuntiva. ¿Cuándo hacer colonoscopía en un paciente con diverticulitis? ¿Cuándo? ¿Siempre? Nunca. Bueno, no. Obviamente, no podemos hacerle una colonoscopia a un paciente con diverticulitis aguda en el momento de la enfermedad porque el riesgo de perforación es muy alto, eso ustedes lo saben, esta no es la idea de la diapositiva, sino cuando hacerle paciente posterior a que se recupere de la diverticulitis a un paciente. ¿Cuál es la idea de hacerle colonoscopía a un paciente que tuvo diverticulitis? La idea es encontrar cáncer o adenoma como la causa de su proceso inflamatorio y que no haya sido realmente una diverticulitis. Y lo que hemos visto es que en un paciente con diverticulitis no complicada se encuentra en cáncer posterior a su evento en menos del 1%, pero adenomas avanzados en 4%. Pero si el paciente tuvo una diverticulitis complicada,
la posibilidad de encontrarle un cáncer a este paciente después de que pase el proceso agudo es hasta 10%. Sobre todo en pacientes que son más de 70 años, pacientes obesos o pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon. Es decir, que un paciente que tiene una diverticulitis aguda no complicada, ustedes deben hacerle una colonoscopía 6 a 8 semanas después del evento, siempre y cuando el paciente no tenga una colonoscopía en los 3 años previos. Si el paciente tiene una colonoscopía en los últimos 3 años, realmente no, si una colonoscopía bien hecha, que estuvo bien limpio y todo lo demás, no es necesario hacer una colonoscopía. Entonces no es necesario hacer colonoscopía después de cada evento. Pero si el paciente tiene una diverticulitis complicada, 6 a 8 semanas después debemos hacerle una colonoscopía, a menos que el paciente tenga una colonoscopía en el último año. Entonces esto es fundamental que lo sepamos y ya sabemos el por qué. Porque hacer procedimientos endoscópicos también tienen complicaciones. No todo el mundo tiene la experiencia, a pesar de lo que diga el bloque de los muchachos que hablaron primero, que son muy buenos en procedimientos, y todos estamos expuestos a la perforación, a la hemorragia e incluso a la muerte posterior a procedimiento. Y tener en cuenta que no es lo mismo hacer un procedimiento en tamizaje que en pacientes con síntomas. En los pacientes con síntomas, el riesgo de estas complicaciones casi es el doble que en los pacientes con tamizaje. Así que no es tampoco al alegre que uno decide hacerle procedimiento a los pacientes por hacer. Obviamente existen las indicaciones absolutas para cirugía en estos pacientes, que ustedes las conocen perfectamente bien, pero donde está la disyuntiva es a qué paciente operar después que pasa el evento agudo. Y una de las cosas que cuando estaba estudiando esta charla más insistían en los diferentes artículos es que el número de episodios en un paciente de diverticulitis no es el factor que va a ser decisorio para si el paciente se opera o no. Es un factor que tenemos que tomar en cuenta, sí, pero no es un factor decisorio absoluto. Aquel paciente que ha tenido varios episodios en poco tiempo. Eso ayuda a que uno decida operarlo, si hay otras condiciones, pero per se ese criterio no debe ser el único. Y el criterio que debe privar siempre es la condición del paciente y, por supuesto, los síntomas posteriores. Muchos de los pacientes con diverticulitis, sobre todo aquellos pacientes que tienen diverticulitis a repetición, lo que tienen posteriormente, crónicamente, una remodelación del intestino, son aquellos que sufren de la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Ese paciente con muchísima frecuencia tiene que operarse porque tiene estenosis y les causa muchísimos síntomas. Hace dos semanas le hicimos una colonoscopia a una paciente que hubo que entrar con el endoscopio porque la estrechez que tenía era terrible y probablemente esa paciente, para mejorar sus síntomas, si está en tiene buena condición médica, requiera cirugía. Pero, vuelvo y repito, los criterios siempre deben ser individualizados y colegiados para decidir operar en forma electiva a un paciente que tenga episodios de diverticulitis. Ahí pronto va a salir publicado el estudio láser, o debe haber salido publicado el estudio láser, donde favorece la cirugía laparoscópica en aquel paciente, pero ellos pusieron 3 grupos de pacientes: el paciente con diverticulitis complicada, el paciente que tenía más de 3 episodios de diverticulitis en el último 2 años, y el paciente que le acabo de mencionar con SUT. Y en estos 3 grupos de pacientes parece convenir, pero lo hacen como grupo. Cuando uno discrimina esto, se ve que claramente el paciente que tuvo diverticulitis complicada es el que más aporta al éxito del procedimiento quirúrgico posterior al evento agudo. Creo que hice como un trabalengua, pero espero que se haya entendido. Alrededor del 40% de la gente que tiene diverticulitis tiene una recurrencia un segundo episodio en el transcurso de su vida. Y a medida que va teniendo recurrencias, es más frecuente la siguiente recurrencia. O sea, la tercera es más frecuente que haber tenido la segunda. Pero también es cierto que la inmensa mayoría de las recurrencias son similares al episodio al episodio anterior. Es decir, que si un paciente tiene diverticulitis no complicada, la recurrencia probablemente también sea una diverticulitis no complicada y no necesariamente una diverticulitis complicada.
¿Qué hacer? Deténme el reloj un momentito. ¿Qué hacer para evitar las recurrencias? No es mucho lo que se puede hacer, pero hay que explicarle al paciente que una vez esté sin síntomas, tiene que volver a la dieta alta en fibra y alta en líquido. Mantener un peso adecuado, una actividad física rutinaria. Yo le digo a mi paciente, haga ejercicio nada más los días que se cepilla los dientes. Los otros días no. Ahora hay un artículo publicado que dice que uno debe tener niveles óptimos de vitamina D. Leí el artículo, tiene algunas cosas que no me terminan de gustar para hacer una recomendación, por ejemplo, tipo A, pero después de la pandemia hemos quedado haciéndole vitamina D a los pacientes y nos hemos encontrado mucha gente con hipovitaminosis D y que no estamos muy claros qué significa clínicamente el hecho de tener vitamina D baja. En este estudio lo que se vio o lo que se dijo es que el paciente que tenía vitamina D baja en las recurrencias, los pacientes que tenían vitamina D baja era más frecuente e incluso en este grupo de pacientes se presentaba un mayor porcentaje de complicación en esa recurrencia, que lo que acabo de decir es que usualmente no se presentan distintas a las primeras, pero es un solo estudio, así que hay que verlo pues con algunos detalles y con calma, ¿no? Este es un cuadro así como enredado, así que no lo vamos a pasar por alto. Y las conclusiones. 5 a 10% de los pacientes con enfermedad diverticular del colon desarrollan diverticulitis y solo el 15% presentan complicaciones. Recuerden lo que les dije, la inmensa mayoría se pueden tratar en forma ambulatoria y no requieren estar hospitalizados. La importancia de hacer la colonoscopía, tener paciencia y hacer la colonoscopía si el paciente cumple criterios para hacérsela. Es decir, a un paciente que tuvo diverticulitis no complicada y tiene una colonoscopía en los últimos 3 años, no es necesario volver a hacerla. Si es un paciente con diverticulitis complicada y tuvo una en el último año, no es necesario. Si tiene más de un año, vale la pena hacerlo, porque acuérdense que la tomografía no necesariamente nos va a discriminar cuando uno ve esa masa inflamatoria, no siempre nos puede descartar que no sea un tumor. Lo mismo para hablar de la recurrencia. Por cierto, no hay que quitarle al paciente, cuando no está con síntomas, las cáscaras de lentejas, de poroto, como le llaman aquí, habichuelas. El paciente puede comerlo. Y las recomendaciones son contundentes. Esto no aumenta la posibilidad de diverticulitis en los pacientes que tienen diverticulosis. Así que los pueden comer. Usar probióticos, mesalamina, rifaximina no pareciera tener mucho valor en el seguimiento de estos pacientes posterior. Pero como dije antes, sobre todo con los probióticos, depende mucho de dónde vienen los estudios que uno lee al respecto de esto. Y nuevamente agradecerles la invitación, no sin antes invitarlos al Congreso Nacional de Gastroenterología de Panamá a celebrarse del 5 al 7 de septiembre en honor al doctor José Rogelio Méndez, que ese sí es delegado y experiencia. Ese es amigo de Alberto y de Rubén, no de nosotros los muchachos. Y de verdad, siempre es grato venir a la República Dominicana, esta vez en Santiago. Santiago de los Caballeros tiene 3 grandes: Miguel Diloné, Miguel Tejada y Miguel Contreras, que está por ahí. Yo lo vi hace poco. Así que muchas gracias.